15. Creo que comprendes más de lo que dejas traslucir, dijo Eddie. Mucho más. La tira. ¿Te gustaría que yo me acercara a una distancia en la que pudieras agarrarme? Eso es lo que creo. Sacudió la cabeza en dirección a la puerta, sin quitar los ojos de la cara de Roland, sin saber que no. Muy lejos de ahí, alguien estaba pensando exactamente lo mismo, agregó. Sé que estás enfermo, muy bien, pero podría ser que estuvieras simulando estar mucho más débil de lo que realmente estás. Podría ser que estuvieras exagerando, solo un poquito. Podría ser, asintió Roland, sin sonreír, y agregó, pero no es así. Sin embargo, estaba haciéndolo, un poquito. Unos pasos más no te harían ningún daño, ¿no es cierto? No voy a poder gritar mucho más tiempo. La última sílaba pareció el croar de una rana, como probar su argumento. Y necesito hacerte reflexionar sobre lo que estás haciendo o lo que planeas hacer. Si pudiera persuadirte de que vengas conmigo, tal vez pueda por lo menos ponerte en guardia, otra vez. Por tu preciosa torre, se burló Eddie, pero aun así se deslizó la mitad del camino que había trepado antes por la cuesta, mientras sus zapatillas andrajosas levantaban tontas nubecitas de polvo marrón. Por mi preciosa torre y por tu preciosa salud, jaleó el pistolero, para no hablar de tu preciosa vida. Sacó el revólver que le quedaba del estuche izquierdo y lo miró con una expresión al mismo tiempo triste y extraña. Si crees que puedes asustarme con eso... No. Sabes que no puedo dispararte, Eddie, pero sí creo que necesitas una lección objetiva acerca de cómo han cambiado las cosas, de hasta qué punto las cosas han cambiado. Roland levantó el revólver, apuntándolo no hacia Eddie, sino hacia el rumoroso océano vacío, y accionó el percutor. Eddie se hizo de acero contra el pesado estampido del revólver. Nada de eso, solo un sordo clic. Roland volvió al percutor a su lugar. El tambor giró, apretó el gatillo y otra vez no hubo nada más que un sordo clic. No importa, dijo Eddie. De donde yo vengo, el Departamento de Defensa te habría contratado después del primer tiro en falso. Ya podrías Pero el pesado kabum del revólver cortó el final de la palabra con la misma nitidez con la que Roland cortaba ramitas de los árboles con un ejercicio de tiro en sus tiempos de aprendiz. Eddie saltó. El disparo silenció momentáneamente el constante ri de los insectos en las colinas. Solo después de que Roland dejara el revólver sobre su regazo comenzaron lenta, cautelosamente a levantar su tonada otra vez. ¿Y eso qué mierda prueba? Supongo que todo depende de aquello que escuchas y aquello que te niegas a oír, explicó Roland con un dejo ligeramente afilado. Lo que se supone que prueba es que no todos los cartuchos son inútiles. Además, sugiere que algunos, tal vez incluso todos los cartuchos del revólver que le distes a Odetta pueden servir. Tonterías. Eddie hizo una pausa. ¿Por qué? Porque las balas con que cargué el revólver que acabo de disparar son las que estaban en la parte de atrás de los cintos. En otras palabras, las balas que se llevaron la peor parte en cuanto a la mojadura. Lo hice solo para pasar el tiempo cuando tú te fuiste. No es que lleve tanto tiempo cargar un revólver, ni siquiera cuando solo se tiene un par de dedos. ¿Comprendes? Roland se rió un poco y la risa se convirtió en un acceso de tos que él amortiguó con un puño. Cuando la tos se hubo apaciguado, continuó. Pero después de disparar con cartuchos mojados, hay que abrir la máquina y limpiar la máquina. Hay que abrir la máquina y limpiar la máquina. Larva. Fue lo primero que Cort,
Nuestro instructor nos hizo aprender a fuerza de repetirlo una y otra vez. Yo no sabía cuánto tiempo me tomaría abrir mi revólver, limpiarlo y volver a ensamblarlo con solo una mano y media. Pero pensé que si pretendía seguir viviendo, y eso es lo que pretendo, Eddie, te lo aseguro, era mejor que lo averiguara. Tenía que averiguarlo y luego aprender a hacerlo más rápido, ¿no te parece? Acércate un poco, Eddie. Acércate un poco por la gloria de tu padre. Para verte mejor, criatura, añadió Eddie, pero se acercó un par de pasos a Roland, solo un par. Cuando sonó el primer tiro al apretar el gatillo, casi me cago encima, explicó el pistolero. Volvió a reírse, con cierta conmoción. Eddie se dio cuenta de que el pistolero había llegado al borde del delirio. Era la primera bala, pero créeme si te digo que era lo último que yo esperaba. Eddie trató de determinar si el pistolero mentía, si mentía acerca del arma y si mentía también acerca de su condición. El tipo estaba enfermo, eso sí. Si Roland estaba fingiendo, lo hacía muy bien. En cuanto a las armas, Eddie no tenía manera de saberlo porque no tenía experiencia en la materia. Había disparado una pistola tal vez 3 veces en toda su vida antes de encontrarse súbitamente en medio de un tiroteo en la oficina de Balazar. Henry podría haberlo sabido, pero Henry estaba muerto, hecho que todavía le dolía sorprendentemente cada vez que lo recordaba. Ninguna de las otras se disparó, dijo el pistolero, así que limpié la máquina, volví a cargarla y disparé otra vez hasta vaciar la cámara. Esta vez usé balas que estaban un poco más lejos, más cerca de la hebilla, balas que debieron mojarse menos. Las cargas que usamos para matar nuestra comida, las cargas secas, eran las que estaban al lado de las hebillas. Hizo una pausa para toser en su mano y continuó. En la segunda ronda di con 2 balas útiles. Volví a abrir el revólver, volví a limpiarlo y luego lo cargué por tercera vez. Acabas de verme accionar el gatillo sobre las 3 primeras cámaras de esa tercera vuelta. Sonrió débilmente. Ya sabes, después de los 2 primeros clics pensé que sería mi mala suerte, la de haber llenado el tambor únicamente con balas mojadas. Eso no hubiera sido muy convincente, ¿verdad? ¿Puedes venir un poco más cerca, Eddie? No muy convincente en absoluto, opinó Eddie, y creo que eso estoy todo lo cerca que pienso llegar, gracias. ¿Cuál es el aprendizaje que se supone debo sacar de todo esto, Roland? Roland lo miró como uno podría mirar a un imbécil. Yo no te traje aquí para morir, ¿te das cuenta? No te traje a ninguno de los dos aquí para morir. Grandes dioses, Eddie. ¿Dónde tienes el cerebro? Ella carga hierro vivo. Sus ojos miraron a Eddie con cuidado. Ella está en esas colinas en alguna parte. Tal vez tú crees que puedes rastrearla, pero no tendrás mucha suerte si el terreno es tan rocoso como se ve desde aquí. Ella está por allá arriba, Eddie. No Deta, sino Deta. Está por ahí con hierro vivo en las manos. Si yo te dejo y vas detrás de ella, te va a reventar las entrañas hasta dejártelas desparramadas sobre la tierra. Tuvo otro espasmo de dolor y de tos. Eddie se quedó mirando al hombre que tosía en la silla de ruedas mientras las olas golpeaban y el viento soplaba su idiota nota constante. Por fin oyó su propia voz que decía: «Pudiste haber reservado un cartucho que sabías que servía. No me hubiera extrañado de tu parte». Y una vez dicho esto, supo que era verdad. No le hubiera extrañado que sin ninguna otra cosa por parte de Roland. Su torre, su maldita torre. Y la astucia de poner el cartucho seguro en el tercer tambor. Eso proporciona el debido toque de realidad. Era difícil no creerlo. En mi mundo tenemos un dicho, señaló Eddie. Ese tipo podría venderle una nevera a los esquimales. Ese es el dicho. ¿Qué significa? Significa vete a moler arena.
El pistolero lo miró durante un largo rato y luego asintió. Entonces quieres quedarte. Muy bien. Deta está más a salvo de cualquier forma de vida salvaje que pudiera haber por aquí, más a salvo de lo que habría estado como Odeta. Y tú estarías más seguro si te mantuvieras alejado de ella, al menos por el momento. Pero ya veo cómo son las cosas. No me gusta, pero no tengo tiempo de discutir con un tonto. ¿Eso significa, preguntó Eddie amablemente, que nunca nadie trató de discutir contigo el tema de esa torre oscura que estás determinado a alcanzar? Roland sonrió cansadamente. Para serte franco, muchos lo intentaron. Supongo que por eso puedo reconocer que no te moverás. Un tonto reconoce a otro. En todo caso, estoy demasiado débil para poder atraparte. Tú estás obviamente demasiado asustado como para que yo pueda engatusarte para que te acerques lo suficiente y pueda aferrarte. Ya no me queda tiempo para discutir. Lo único que puedo hacer es ir y rogar que todo salga bien. Antes de irme voy a decírtelo una última vez. Y por favor, te pido, Eddie, que me escuches. Mantente en guardia. Entonces Roland hizo algo que avergonzó a Eddie de todas sus dudas, aunque no modificó un ápice su sola decisión. Con un movimiento experimentado de su muñeca, abrió el tambor de su revólver y dejó caer todas las cargas, y las reemplazó con cargas nuevas de las fundas más cercanas a la villa de los cintos. Con otro rápido movimiento de su muñeca, volvió a colocar el tambor en su lugar. Ahora no hay tiempo de limpiar la máquina, dijo, pero calculo que no importará demasiado. Ahora atrápala y hazlo limpiamente. No ensucies la máquina más de lo que está. En mi mundo ya no quedan muchas máquinas que funcionen. Le arrojó el arma a través del espacio que había entre ellos. En su ansiedad, Eddie casi la dejó caer. Luego la aseguró en la cintura de su pantalón. El pistolero salió de la silla de ruedas. Estuvo a punto de caerse cuando ésta rodó hacia atrás bajo sus manos y luego avanzó con dificultad hacia la puerta. Aferró el picaporte. En su mano se movió fácilmente. Eddie no pudo ver la escena sobre la cual se abrió, pero oyó un sonido remoto de tráfico. Roland se volvió a mirar a Eddie y sus ojos azules de águila resplandecían en el rostro espectralmente pálido. 16. Deta observaba todo esto desde su escondite con resplandecientes ojos hambrientos. 17. Recuerda, Eddie, hizo con voz ronca y luego le dio un paso adelante. Su cuerpo se derrumbó junto a la puerta, como si en lugar del espacio abierto se hubiera dado contra una piedra. Eddie sintió una urgencia casi insaciable de acercarse a la puerta para ver a dónde y a qué, cuándo y conducía. En cambio se volvió y comenzó a recorrer otra vez con la mirada las colinas, su mano sobre la culata del revólver. Voy a decírtelo por última vez. De pronto, cuando escudriñaba las vacías colinas marrones, Eddie sintió miedo. Mantente en guardia. Ahí arriba nada se movía, al menos nada que él pudiera ver. De todas maneras, la sentía. No a Odeta. En eso el pistolero tenía razón. Era a Deta a quien sentía. Tragó saliva y oyó un clic en su garganta. En guardia. Sí. Pero nunca en su vida había sentido tal necesidad de dormir. Era una necesidad mortal. Muy pronto lo tomaría. Si él no cedía voluntariamente, el sueño lo violaría. Y mientras él durmiera, Deta vendría. Deta. Eddie luchó contra el agotamiento, contempló las colinas inmóviles con los ojos hinchados y enrojecidos, y se preguntó cuánto tiempo tardaría Roland en volver con el tercero, el que empujaba, quienquiera que fuese ella o él. ¿Odeta? Llamó sin mayor esperanza. Solo el silencio le respondió, y para Eddie comenzó el tiempo de la espera. El que empuja. Capítulo 1. Amarga medicina.
1. Cuando el pistolero entró en Eddie, éste experimentó un momento de náusea y tuvo también la sensación de ser observado. Esto Roland no lo sintió. Eddie se lo contó más tarde. Tuvo, en otras palabras, una vaga sensación de la presencia del pistolero. Con Deta, Roland se vio forzado a pasar adelante de inmediato, le gustara o no. Ella no solo lo percibió, de una extraña manera parecía que lo estaba esperando, a él o a otro visitante más frecuente. En cualquier caso, ella notó su presencia desde el momento mismo en que él estuvo en ella. Jack Mort no sintió nada. Estaba demasiado concentrado en el chico. Había estado observando al chico durante las últimas 2 semanas. Hoy iba a empujarlo. 2. Aún de espaldas a los ojos por los que ahora miraba el pistolero, Roland reconoció al chico. Era el que había encontrado en la estación de paso del desierto, el chico al que había rescatado del oráculo de las montañas, el chico cuya vida había sacrificado cuando llegó el momento de elegir entre salvarlo o toparse por fin con el hombre de negro. El chico que le había dicho «váyase pues, hay otros mundos además de este», antes de hundirse en el abismo. Y por cierto que el chico había tenido razón. El chico era Jake. En una mano llevaba un envoltorio de papel marrón y liso, y en la otra sujetaba una bolsa de lona azul por el cordón de la parte superior. Por los ángulos que sobresalían en los bordes de la lona, el pistolero pensó que debía contener libros. El chico esperaba para cruzar una calle inundada de tráfico. Una calle. Se dio cuenta de la misma ciudad de la que había tomado el prisionero y a la dama, pero por el momento nada de eso importaba. Nada importaba más allá de lo que estaba por ocurrir o no en los próximos segundos. Jake no había aparecido en el mundo del pistolero a través de la puerta mágica alguna. Había atravesado un portal más crudo y comprensible. Había nacido en el mundo de Roland por haber muerto en el suyo. Lo habían asesinado. Más específicamente, lo habían empujado. Lo habían empujado en la calle. Lo atropelló un coche cuando iba a la escuela, con su bolsa del almuerzo en una mano y sus libros en la otra. Lo había empujado el hombre de negro. Va a hacerlo. Va a hacerlo ahora mismo. Este ha de ser mi castigo por haberlo asesinado en mi propio mundo. Ver cómo lo asesinan en este mundo antes de que yo pueda evitarlo. Pero el rechazo de un destino brutal había sido para el pistolero la tarea de toda su vida. Había sido su K. Sí, si así lo prefieres, de modo que dio el paso adelante y antes de pensarlo siquiera, actuó conforme a reflejos tan profundos que casi se habían convertido en instintos. Un pensamiento horrible e irónico al mismo tiempo le cruzó por la mente mientras lo hacía. ¿Y si el cuerpo en el que había entrado era el hombre de negro en persona? ¿Y si corría adelante para salvar al chico solo para ver sus propias manos que se extendían y lo empujaban? ¿Y si esta sensación de control era una mera ilusión y resultaba que la regocijada broma final de Walter era que Roland mismo asesinara al chico? 3. Por un solo momento Jack Mort perdió la flecha delgada y fuerte de su concentración. Cuando estaba a punto de saltar adelante y empujar al chico hacia el tráfico, sintió algo que su mente tradujo mal, tal como el cuerpo puede equivocarse al remitir el dolor de una zona a otra. Cuando el pistolero dio el paso adelante, Jack pensó que algún tipo de bicho le había aterrizado en la nuca. No una avispa ni una abeja, nada con un aguijón en realidad, pero algo que mordía y picaba. Un mosquito, tal vez. A esto atribuyó su caída de concentración en el momento crucial. Le pegó un manotazo y volvió al chico. Pensó que todo esto había sucedido apenas en un guiño. En realidad pasaron 7 segundos. No sintió el veloz avance del pistolero, como tampoco sintió su igualmente veloz retroceso, y ninguna de las personas que lo rodeaban
gente que iba a trabajar, la mayoría proveniente de la estación de metro de la otra manzana, con la cara aún hinchada de sueño, vueltos hacia adentro los ojos a medio soñar, se dio cuenta de que los ojos de Jack cambiaban de su habitual azul profundo a un azul más claro, detrás de sus recatadas gafas de armazón dorado. Nadie notó tampoco que esos ojos volvían a oscurecerse a su color cobalto normal, pero cuando esto sucedió y volvió a enfocar al chico, vio con afilada y frustrada furia que había perdido su oportunidad. La luz había cambiado. Vio que el chico cruzaba con el resto del rebaño y luego el mismo Jack se volvió por el camino por el que había venido y comenzó a abrirse paso contra la corriente de peatones que inundaba la calle como una marea. «Oiga, señor, fíjese por dónde…» algún adolescente de rostro coagulado que él apenas vio. Jack la empujó a un costado, con fuerza, ignorando su estallido de ira cuando sus propios libros de estudio que llevaba en el brazo salieron volando. Siguió caminando por la Quinta Avenida, alejándose de la calle 43, donde había decidido que el chico muriera ese día. Iba con la cabeza inclinada y los labios apretados con tal fuerza que no parecía tener boca en realidad, sino la cicatriz sobre el mentón de una herida curada hace tiempo. Una vez, lejos del atasco de la esquina, no aminoró la velocidad, sino que caminó aún más rápidamente. Cruzó la 42, la 41, la 40. Hacia la mitad de la manzana siguiente pasó por el edificio donde vivía el chico. Le echó apenas una mirada, a pesar de que durante las últimas 3 semanas había seguido al chico desde ahí cada mañana de clase. Lo había seguido desde el edificio hasta una esquina 3 manzanas y media de la quinta, la esquina que él llamaba simplemente lugar del empujón. Detrás de él gritaba la chica a la que había empujado, pero Jack Mort no se dio cuenta. Un entomólogo aficionado que le habría prestado más atención a una mariposa vulgar. A su manera, Jack Mort era muy parecido a un entomólogo. De profesión era un exitoso auditor de cuentas. Su único hobby era empujar. 4. El pistolero regresó a la parte posterior de la mente del hombre y allí se desmayó. Si tenía algún alivio era simplemente que este no era el hombre de negro, no era Walter. Todo el resto era horror extremo y extremo entendimiento. Divorciada de su cuerpo, su mente, su K, seguía tan saludable y aguda como siempre, pero este repentino saber le pegó en las sienes como un golpe de cincel. El saber no llegó cuando dio el paso adelante, sino cuando estuvo seguro de que el chico estaba a salvo y se deslizó hacia atrás. Vio la conexión entre este hombre y Odetta, demasiado fantástica y al mismo tiempo demasiado apropiada en un sentido oculto como para ser una coincidencia, y comprendió cuál podría ser verdaderamente la invocación de los 3 y quiénes podrían ser. El tercero no era este hombre, este empujador. El tercero que había nombrado Walter era la muerte. Muerte, pero no para ti, pistolero. Eso es lo que había dicho Walter, astuto como Satanás, aún al final. Una respuesta de abogado, tan cerca de la verdad que la verdad podía ocultarse bajo su sombra. Él no era el destinatario de la suerte, ni de la muerte. Él se había convertido en la muerte. El prisionero, la dama. El tercero era la muerte. Súbitamente lo inundó la certeza de que el tercero era él. 5. Roland pasó adelante como un proyectil más que cualquier otra cosa, un descerebrado misil programado para arrojar el cuerpo que habitaba contra el hombre de negro en cuanto lo viera.
No fue hasta más tarde cuando le cruzó por la mente la idea de lo que podría suceder si evitaba que el hombre de negro asesinara a Jake. La posible paradoja, una fístula en el tiempo y en el espacio que podría cancelar todo lo sucedido después de haber llegado a la estación de paso. Porque si salvaba a Jake en ese mundo, seguramente no habría un Jake para que él conociera allí, y todo lo que sucedería a partir de ese momento habría cambiado. ¿Qué cambios? Acerca de eso era imposible siquiera especular. Que uno de esos cambios pudiera haber sido el final de su búsqueda nunca cruzó por la mente del pistolero, y seguramente eran discutibles esas especulaciones a posteriori. De haber sido el hombre de negro, no habría consecuencia, paradoja o curso ordenado del destino que hubiera podido evitar que simplemente bajara la cabeza de este cuerpo que habitaba y golpeara con ella directamente en el pecho de Walter. Roland habría sido tan incapaz de actuar de otra manera como un arma es incapaz de rehusar el dedo que aprieta su gatillo y la lanza la bala a su vuelo. Si esto lo mandaba todo al infierno con todo, pues. Recorrió rápidamente con la mirada a toda la gente agrupada en la esquina y miró cada cara. Miró con el mismo cuidado a hombres y mujeres. Se aseguró de que no fuera alguien que solo simulara ser una mujer. Walter no estaba ahí. Poco a poco se fue relajando, como puede relajarse en el último momento un dedo curvado sobre un gatillo. No, Walter no andaba en torno del chico por ninguna parte, y el pistolero de alguna manera tuvo la certeza de que no era él el momento y cuando correcto. Todavía no. Ese cuando estaba cerca. Faltaban 2 semanas, una semana, tal vez solo un día, pero todavía no era el momento. Así que regresó. En el camino vio... 6. Y perdió el sentido por la conmoción. Este hombre, a cuya mente se abrió la tercera puerta, una vez se había sentado a esperar junto a la ventana de una desierta habitación de alquiler de un edificio lleno de habitaciones abandonadas. Es decir, abandonadas salvo por los borrachos y los locos que pasaban las noches ahí. Se podía reconocer a los borrachos por el olor de su desesperado sudor y furioso pis. Se podía reconocer a los locos por el hedor de sus trastornados pensamientos. En esta habitación los únicos muebles eran 2 sillas. Jack Moore usaba los dos, una para sentarse y la otra como un puntal para mantener cerrada la puerta que daba al pasillo. No esperaba súbitas interrupciones, pero era mejor no correr riesgos. Estaba lo bastante cerca de la ventana como para poder mirar hacia afuera, pero bastante lejos detrás de la línea inclinada de sombra como para que nadie pudiera verlo por casualidad. Tenía en la mano un agrietado ladrillo rojo. Lo había desencajado de la parte exterior de la ventana, donde había una buena cantidad de ladrillos sueltos. Era un ladrillo viejo, gastado en las esquinas, pero pesado. Tenía aferrados como pequeños crustáceos trozos de argamasa vieja. El hombre se proponía tirarle el ladrillo a alguien. No le importaba a quién. Cuando se trataba de asesinar, Jack Mort era uno de esos que le daban las mismas oportunidades a todo el mundo. Después de un rato, un grupo de 3 personas llegó caminando por la acera, abajo, hombre, mujer, niñita. La niña iba caminando por el lado interior, presumiblemente para que se mantuviera a salvo, lejos del tráfico, que era abundante por ahí, cerca de la estación de tren, pero a Jack Moore no le importaba el tráfico. Lo que le importaba era que no hubiera edificios justo frente a él. Esos ya habían sido demolidos, dejando una tierra baldía en la que se confundían maderas quebradas, ladrillos rojos, vidrios destrozados. Solo iba a inclinarse hacia adelante un par de segundos, y llevaba gafas de sol sobre sus ojos y una gorra tejida, fuera de temporada, que le cubría el pelo rubio. Era como si la silla bajo el picaporte de la puerta, incluso cuando estabas a salvo de los riesgos previstos, no hacía ningún daño reducir los restantes riesgos inesperados.
También llevaba puesta una sudadera demasiado grande para él, que le llegaba casi hasta la mitad del muslo. Esta prenda, abolsada y ayudada a confundir el verdadero tamaño y la forma de su cuerpo. Era bastante delgado, si acaso alguien lo observaba. También servía a otro propósito. Cada vez que asestaba contra alguien esta carga de profundidad, pues así era como denominaba esto, como una carga de profundidad, se corría. La sudadera abolsada también servía para cubrir la mancha húmeda que invariablemente se formaba en sus tejanos. Ahora estaban más cerca. No arrojes el proyectil. Espera, espera un poco. Un temblor lo recorrió en el borde de la ventana. Adelantó el ladrillo, lo retiró hasta su estómago. Lo adelantó otra vez, lo retiró otra vez, pero esta vez solo a medio camino. Luego se inclinó hacia adelante, ahora perfectamente tranquilo. Siempre lo estaba en el penúltimo momento. Soltó el ladrillo y lo vio caer. Cayó con un giro que cambió un extremo con el otro. Jack vio los crustáceos de argamasa claramente al sol. En ese momento, más que en cualquier otro, todo era claro. Todo se ponía de relieve con una sustancia exacta y geométricamente perfecta. He aquí algo que él había empujado hacia la realidad, como el escultor que acciona el martillo contra el cincel para cambiar la piedra y crear una nueva sustancia de la materia bruta. He aquí la cosa más notable del mundo. Lógica que era éxtasis a la vez. A veces erraba o pegaba en forma oblicua, como es el escultor que puede tallar mal o en vano, pero este había sido un tiro perfecto. El ladrillo le dio claramente en la cabeza a la niña del vestidito. Vio cómo saltaba la sangre, más clara que el ladrillo, pero que al final se secaría adquiriendo el mismo color marrón. Oyó el comienzo del grito de la madre. Entonces se puso en movimiento. Jack atravesó la habitación y tiró a un rincón lejano la silla que había estado debajo del picaporte. Había desplazado de una patada a la otra, la que usaba para sentarse mientras esperaba en el momento de cruzar la habitación. Recogió la sudadera y sacó de su bolsillo trasero un pañuelo. Lo usó para girar el picaporte. Nada de huellas digitales. Solo los mediocres dejaban huellas digitales. Antes de que la puerta terminara de abrirse, volvió a meterse el pañuelo en el bolsillo trasero de su pantalón. Cuando caminaba por el pasillo, adoptó un andar ligeramente ebrio. No miró hacia atrás. Mirar hacia atrás también era solo para los mediocres. Los metódicos sabían que tratar de ver si alguien había reparado en uno era una manera segura de lograr precisamente eso. Mirar hacia atrás era la clase de gesto que un testigo podría recordar después de un accidente. Entonces algún poli que se pasa de listo podría decidir que era un accidente sospechoso y habría una investigación. Todo a causa de una nerviosa mirada hacia atrás. Jack no creía posible que alguien lo relacionara con el crimen. Aun así se decidiera de que el accidente era sospechoso y se hiciera una investigación, pero corre solo los testigos aceptables, minimiza los restantes. En otras palabras, coloca siempre una silla debajo del picaporte de la puerta. Así que caminó por el polvoriento pasillo, donde se veían trozos de listones a través de las paredes desconchadas. Caminó con la cabeza baja, murmurando para sí mismo como los vagos que uno ve por la calle. Aún podía oír a una mujer que gritaba, la madre de la niña, supuso. Pero ese sonido venía del frente del edificio, era leve y sin importancia. Todo lo que sucedía después, los llantos, la confusión, los lamentos de los heridos, si los heridos eran capaces aún de lamentarse, a Jack no le importaba. Lo que sí importaba era todo aquello que empujara a un cambio en el curso ordinario de las cosas y esculpiera nuevas líneas en el fluir de las vidas. Y tal vez no sólo los destinos de los golpeados, sino los de un círculo que se ensancha a su alrededor, como las ondas alrededor de una piedra arrojada a un estanque de aguas tranquilas.
¿Quién podía decir que él no había esculpido hoy el cosmos o que no pudiera hacerlo en algún tiempo futuro? Dios, ¿no era sorprendente que se manchara los tejanos? No se topó con nadie al bajar de los 2 pisos de escaleras, pero siguió fingiendo, oscilando un poco al caminar, pero sin llegar a hacer eses. No se recordaría a alguien que oscilara. A alguien que ostentosamente hiciera eses, sí. Murmuraba, pero no decía en realidad nada concreto e inteligible. No actuar en absoluto sería mejor que sobreactuar. Salió por la destartalada puerta trasera a un callejón lleno de botellas rotas y rechazadas que centelleaban galaxias de estrellas. Había planeado su huida por anticipado, como lo planeaba todo. Corre solo los riesgos aceptables, minimiza los restantes. Sé un metódico en todo. Esa manera de planificar era el motivo por el que sus colegas lo habían señalado como alguien que iba a llegar lejos. Y él, en efecto, intentaba llegar lejos, pero uno de los lugares a los que no tenía intención de llegar era la cárcel o a la silla eléctrica. Algunas personas corrían por la calle a la que daba el callejón, pero solo se dirigían a ver de dónde provenían los gritos, y ninguno de ellos miró a Jack Mork, quien se había quitado la gorra, pero no las gafas de sol, que en una mañana tan luminosa como esa no parecían fuera de lugar, y se metió en otro callejón. Salió a otra calle. Ahora entraba por un callejón no tan mugriento como los 2 primeros. De hecho, era casi una calle. Iba a parar a otra calle y una manzana más allá había una parada de autobuses. Menos de un minuto después de alcanzar la parada llegó uno, lo cual era también parte del programa. Jack subió cuando las puertas abrieron en acordeón y dejó caer sus 15 centavos en la ranura del recipiente para las monedas. El conductor ni siquiera llegó a echarle una mirada. Eso era bueno, pero aunque lo hubiera hecho, no habría visto más que un hombre indescriptible en tejanos, un hombre que podía estar sin trabajo. La sudadera que llevaba parecía de esas que regalan en el Ejército de Salvación. Prepárate, estate listo, sé un metódico. El secreto del éxito de Jack Mort, tanto para el trabajo como para el juego. 9 manzanas más allá había un aparcamiento. Jack se bajó del autobús, entró en el aparcamiento, abrió la puerta de su coche, un vulgar Chevrolet de mediados de los 50, aún en buen estado, y condujo de vuelta a la ciudad de Nueva York. Se sentía libre y despejado. 7. En un solo momento el pistolero vio todo eso, antes de que conmocionadamente pudiera dejar fuera otras imágenes. Con un gesto simple como el de bajar una cortina, vio más. No todo, pero suficiente. Suficiente. 8. Vio a Mort cortar un trozo de la página 4 del New York Daily Mirror con un cúter, asegurándose quisquillosamente de respetar con exactitud las líneas de la columna. Niña negra en coma después de trágico accidente, decía el titular. Vio a Mort aplicar pegamento en la parte de atrás del recorte con un pincel adosado a la tapa de su bote de cola. Vio a Mort colocarlo en el centro de una página en blanco de un álbum, el cual, por el aspecto inflado y mullido de las páginas anteriores, contenía seguramente otros muchos recortes. Vio las primeras líneas de la nota. Odetta Holmes, de 5 años de edad, llegada de Elizabethtown, NJ, para una celebración festiva. Es ahora la víctima de un cruel y monstruoso accidente. 2 días después de la boda de una tía, la niña y su familia caminaban hacia la estación de ferrocarril cuando un ladrillo cayó. Pero esa no había sido la única ocasión en que él había tenido tratos con ella, ¿verdad? No. Dioses, no. En los años que pasaron entre esa mañana y la noche en que Odetta perdió las piernas, Jack Mort había dejado caer
una gran cantidad de cosas y había empujado a una gran cantidad de gente. Entonces fue Odette otra vez. La primera vez él había empujado algo encima de ella. La segunda vez la empujó a ella debajo de algo. ¿Qué clase de hombre es este que debo usar? ¿Qué clase de hombre? Pero entonces pensó en Jake, pensó en el empujón que había enviado a Jake a este mundo y creyó oír la carcajada del hombre de negro y eso terminó con él. Roland se desmayó. 9. Cuando volvió en sí, se encontró mirando prolijas hileras de cifras que descendían por una hoja de papel verde. El papel era cuadriculado, de manera que cada cifra parecía prisionera en una celda. Pensó, algo diferente. No solo la risa de Walter, algo, un plan. No, dioses, no, nada tan completo o esperanzado como eso. Pero una idea, por lo menos, un cosquilleo. ¿Cuánto tiempo he estado desmayado? Pensó súbitamente alarmado. Debían de ser como las 9 de la mañana cuando crucé la puerta, tal vez un poco más temprano. ¿Cuánto tiempo? Pasó adelante. Jack Mort, quien ahora era más que un muñeco humano controlado por el pistolero, levantó un poco la mirada y vio que las agujas del lujoso reloj de cuarzo de su escritorio marcaban la 1:15. Dioses, ¿tan tarde? ¿Tan tarde? Pero Eddie estaba tan cansado, nunca habría podido permanecer despierto tanto. El pistolero giró la cabeza de Jack. La puerta seguía ahí, pero lo que vio a través de ella era mucho peor de lo que hubiera imaginado. A un lado de la puerta había dos sombras. Una era de la silla de ruedas, la otra la de un ser humano, pero el ser humano estaba incompleto y se sostenía sobre sus brazos porque la parte inferior de sus piernas le habían sido arrancadas con la misma rápida brutalidad que los dedos de la mano y del pie de Roland. La sombra se movió. De inmediato Roland volvió a girar la cabeza de Jack Mort, la movió con la violencia y con velocidad de una serpiente a punto de atacar. Ella no debe mirar acá, no hasta que yo esté listo. Hasta entonces ella no ve nada más que la parte posterior de la cabeza de este hombre. Deta Walker en ningún caso podía ver a Jack Mort, porque quien miraba a través de la puerta abierta solo vería lo que veía el huésped. Ella solo podría ver la cara de Mort si se miraba a un espejo, aunque eso podría llevar a sus propias terribles consecuencias de paradoja y repetición. Pero aun así nada significaría para ninguna de las dos damas, y para el caso, el rostro de la dama tampoco significaría nada para Jack Mort, a pesar de que en 2 ocasiones habían tenido tratos de letal intimidad, jamás se habían visto el uno al otro. Lo que el pistolero no quería era que la dama viera a la dama. No todavía, por lo menos. La chispa de intuición comenzó a tomar forma de plan, pero allá era tarde. La luz le sugirió que debían de ser las 3 de la tarde, tal vez incluso las 4. ¿Cuánto tiempo quedaría hasta que la puesta de sol convocara a las langostruosidades y con ellas llegara el fin de la vida de Eddie? ¿3 horas? ¿2? Podía volver y tratar de salvar a Eddie, pero eso era exactamente lo que Deta quería. Ella había colocado una trampa, tal como los habitantes de un poblado que temen a un lobo mortal atacarían a un cordero de sacrificio para traerlo a tiro de arco. Él volvería a su cuerpo enfermo, pero no por mucho tiempo. La razón por la que solo había visto la sombra de ella era porque estaba tendida junto a la puerta y apretaba en su puño uno de sus revólveres. En el momento en que su cuerpo Roland se moviera, ella dispararía y terminaría con su vida. Como ella le tenía miedo, su final por lo menos sería misericordioso. El de Eddie sería un horror aullante. Le parecía oír la repugnante voz de Deta Walker, sus risitas. ¿Querés meterte conmigo, picha gris? ¿Seguro querés venir a mí? Tú no le tienes miedo a una pobre negrita lisiada, ¿verdad? Solo una forma, murmuró la boca de Jack. Solo una.
Se abrió la puerta de la oficina y un hombre calvo con gafas lo miró. —¿Qué tal te va con la cuenta de Dorfman? —preguntó el calvo. —Me encuentro mal. Debe de haber sido el almuerzo. Creo que debería irme. El calvo se mostró preocupado. —Será un virus, probablemente. He oído que anda uno por ahí bastante molesto. —Probablemente. Bueno, mientras puedas tener cuidado el asunto de Dorfman para mañana a las 5 de la tarde. —Sí, porque ya sabes lo palizas que pueden ser. —Sí. El calvo, que ahora parecía un poco turbado, asintió. —Sí, vete a casa, no pareces tú mismo. —No lo soy. El calvo salió de la puerta rápidamente. Me sienten, pensó el pistolero. En parte ha sido eso, en parte, pero no todo. Le tienen miedo, no saben por qué, pero le tienen miedo, y hacen bien. El cuerpo de Jack Moore se levantó, encontró el portafolios que llevaba cuando el pistolero entró en él y metió dentro todos los papeles que estaban en la superficie del escritorio. Sintió una especie de urgencia de deslizar una nueva mirada atrás, hacia la puerta, pero la resistió. No volvería a mirar hasta que estuviera listo a arriesgarlo todo y volver. Mientras tanto, el tiempo era breve y había cosas que hacer. Capítulo 2. El tarro de miel. 1. Deta yacía en una grieta profunda y muy sombreada, formada por rocas que se reunían como viejos que se hubieran vuelto de piedra mientras compartían algún extraño secreto. Observó a Eddie subir y bajar las cuestas cubiertas de maleza de las colinas y gritar hasta quedarse ronco. La pelusa de pato de sus mejillas se había convertido por fin en barba y se lo hubiera podido tomar por un hombre crecido, salvo las 3 o 4 veces que pasó cerca de ella. Una vez llegó tan cerca que ella pudo haber deslizado una mano y aferrarle el tobillo. Cuando él se acercaba, se podía ver que todavía no era más que un muchacho cansado como un perro, hasta la médula. Odetta habría sentido lástima. Deta solo sentía el callado instinto agazapado del predador por naturaleza. Al principio, al arrastrarse ahí dentro, había sentido cosas que crujían bajo sus manos como viejas hojas de otoño en un claro del bosque. Cuando sus ojos se acomodaron, vio que no eran hojas sino los diminutos huesos de animales pequeños. Algún predador, desaparecido mucho tiempo atrás, si es que estos antiguos huesos amarillos decían la verdad, había tenido allí su guarida, algo como un hurón o una comadreja. Seguramente salía por la noche. Seguía su olfato más allá, hacia los Drewers, donde la maleza subterránea y los árboles eran más espesos, y seguía su olfato para cazar. Seguramente había matado, comido y llevado los restos de vuelta para comer algo al día siguiente, esperando que con la noche volviera el tiempo de cazar de nuevo. Ahora había un predador más grande, y al principio Deta pensó que haría más o menos lo mismo que había hecho el inquilino anterior: esperar hasta que Eddie se quedara dormido, como casi ciertamente haría, luego matarlo y arrastrar su cuerpo hasta allí. Después, con ambos revólveres en su poder, podría arrastrarse de vuelta hacia la puerta y esperar que volviera el hombre malo de verdad. Su primera idea había sido matar el cuerpo del hombre malo de verdad en cuanto se hubiera ocupado de Eddie, pero no había sido una buena idea, ¿verdad? Si el hombre malo de verdad no tenía cuerpo para volver, no habría forma de que Deta pudiera salir de aquí y regresar a su propio mundo. ¿Podría hacer que el hombre malo de verdad la llevara de vuelta? Tal vez no, pero tal vez sí. Si sabía que Eddie seguía con vida, tal vez sí, y eso la llevó a una idea mucho mejor. 2. Era profundamente astuta. Se habría reído roncamente en la cara del que hubiera osado sugerirlo, pero también era profundamente insegura. A causa de lo segundo, ella atribuía lo primero a
a cualquiera cuyo intelecto pareciera aproximarse al suyo propio. Así que sentía con respeto al pistolero. Había oído un disparo y cuando miró su humo que salía del cañón del otro revólver, él quedaba. Él había vuelto a cargar el revólver y se lo había entregado a Eddie, justo antes de atravesar la puerta. Sabía lo que eso debía significar para Eddie, que no todos los cartuchos estaban mojados. El revólver iba a protegerlo. También sabía lo que eso debía significar para ella, porque desde luego el pistolero sabía que ella estaba observando, aun cuando hubiera estado dormida cuando ellos dos comenzaron su charloteo. El disparo la habría despertado. Mantente alejada de él. Está armado. Pero los demonios pueden ser útiles. Si ese pequeño espectáculo se había montado en su beneficio, ¿no era posible que el hombre malo de verdad tuviera también en mente algún otro propósito que ni ella ni Eddie debían saber? ¿No era posible que el hombre malo de verdad hubiera pensado: si ella ve que éste dispara buenos cartuchos, creerá que el de que le dio a Eddie también? Pero supongamos que él hubiera adivinado que Eddie se iba a quedar dormido. ¿Acaso no sabría que ella se quedaría esperando precisamente eso? ¿Que esperaría para escamotearle el revólver y alejarse trepando lentamente hacia arriba por la cuesta hasta un lugar seguro? Sí, ese hombre malo de verdad debía de haber previsto todo eso. Era bastante listo para ser un hombre blanco de mierda, al menos lo bastante para saber que Deta estaba determinada a conseguir todo lo posible de ese muchachito blanco. Así que era posible que el hombre malo de verdad hubiera cargado deliberadamente el revólver con cartuchos malos. Ya una vez la había burlado. ¿Por qué no iba a hacerlo de nuevo? Esta vez ella había tenido el cuidado de comprobar que las cámaras estuvieran cargadas con algo más que cartuchos vacíos. Y sí, parecían ser balas verdaderas, pero eso no significaba que los fueran. Ni siquiera tenía que correr el riesgo de que una de ellas estuviera lo bastante seca como para dispararse. O ahora sí. Él pudo haberlas dispuesto de alguna forma. Al fin y al cabo, las armas eran el negocio del hombre malo de verdad. ¿Por qué haría él una cosa así? Pues para engañarla y obligarla a exponerse, por supuesto. Eddie entonces podría encañonarla con el revólver que realmente funcionaba y no cometería dos veces el mismo error, estuviera cansado o no. De hecho, se ocuparía especialmente de no cometer el mismo error por segunda vez, porque estaba cansado. Buen intento, Blanco, pensó Deta en su umbría guarida, ese oscuro lugar apretado, pero en cierto modo confortable, con el suelo alfombrado con los huesos blandos y podridos de pequeños animalitos. Muy astuto, pero no me vas a pillar. No le hacía falta disparar a Eddie. Después de todo, solo tenía que esperar. 3. Su único miedo era que el pistolero volviera antes de que Eddie se quedara dormido, pero aun así estaba fuera. El cuerpo desfallecido en la base de la puerta no se movía. Tal vez tenía problemas para seguir la medicina que necesitaba, o algún otro tipo de problemas por lo que a ella concernía. Los hombres como él parecían encontrar problemas con tanta facilidad como una perra en celo encuentra un perro cachondo. Pasaron 2 horas mientras Eddie buscaba enloquecidamente a la mujer a la que llamaba Odetta. ¡Oh, cómo odiaba el sonido de ese nombre! Recorriendo arriba y abajo las colinas bajas y gritando hasta quedarse sin voz. Por fin Eddie hizo lo que ella esperaba que hiciera. Volvió a bajar al pequeño ángulo de la playa y se sentó junto a la silla de ruedas sin dejar de mirar con desconsuelo a su alrededor. Tocó una de las ruedas de la silla y el toque fue casi una caricia. Luego su mano cayó y él exhaló un profundo suspiro. Esta imagen produjo un dolor acelerado en la garganta de Deta. El dolor le atravesó la cabeza de lado a lado como un relámpago de verano y le pareció oír una voz que la llamaba o reclamaba. No quiero, no lo harás.
Pensó sin saber a quién hablaba o a quién dirigía sus pensamientos. No quiero, esta vez no, ahora no, ahora no, tal vez nunca más. El rayo de dolor le desgarró la cabeza otra vez y le hizo apretar los puños. La misma cara se convirtió en un puño. Se retorció en una mueca de concentración, una expresión notable y llamativa en su mezcla de fealdad y casi beatífica determinación. El rayo de dolor no volvió, como tampoco volvió la voz que a veces parecía hablar a través de sus accesos de dolor. Esperó. Eddie apuntaló el mentón sobre los puños, apuntaló la cabeza de manera que quedara levantada. Pronto comenzó a caer, sin embargo, mientras los puños se deslizaban hacia arriba por las mejillas. Deta esperaba, con los ojos negros resplandecientes. Eddie levantó la cabeza de una sacudida, luchó para ponerse de pie, caminó hacia el agua y se salpicó la cara. «Tá muy bien, muchacho blanco. Lástima que este mundo no haya timulantes, si no estarías tomando eso también». Esta vez Eddie se sentó en la silla de ruedas, pero era evidente que la encontraba un poquitín demasiado cómoda, así que después de una larga mirada a través de la puerta abierta: «¿Qué estás mirando ahí, muchacho blanco?». Deta daría un billete de 20 pavos para saberlo. Dejó caer el culo sobre la arena otra vez. Apuntaló otra vez la cabeza sobre las manos. Pronto la cabeza comenzó otra vez a deslizarse hacia abajo. Esta vez nada la detuvo. El mentón quedó apoyado sobre el pecho, y aún por encima del oleaje ella podía oírlo roncar. Muy pronto él cayó sobre un costado y se enroscó. Ella se sorprendió, se disgustó y se asustó al sentir una repentina puñalada de compasión por aquel muchacho blanco. No parecía más que un mocoso que tratara de quedarse levantado hasta la medianoche de Nochevieja y no lo consiguiera. Entonces recordó cómo él y el hombre malo de verdad habían intentado envenenarla y cómo la provocaban con la comida, cómo se la tendían y se la tiraban en el último momento, por lo menos hasta que tuvieron miedo de que muriera. Si tenían miedo de que te murieras, ¿por qué tratarían de darte comida envenenada en primer lugar? La pregunta la asustó de la misma manera en la que la asustaba esa furtiva sensación de lástima. No estaba acostumbrado a cuestionarse a sí misma, y más aún, esa voz que interrogaba en su mente no parecía en absoluto su propia voz. La comida venenosa no era para matarme. Solo querían enfermarme, sentarme ahí a reír mientras yo vomitaba y me quejaba, supongo. Esperó 20 minutos y luego comenzó a bajar hacia la playa, impulsándose con sus manos y sus fuertes brazos. Ondulaba como una serpiente. Sus ojos nunca abandonaban a Eddie. Hubiera preferido esperar otra hora y aún media más. Habría sido mejor tener al cabroncete dormido 10 kilómetros en lugar de 1 o 2. Pero esperar era un lujo que simplemente no podía permitirse. El hombre malo de verdad podía volver en cualquier momento. Cuando se hubo acercado a cierta distancia del lugar donde estaba Eddie, que seguía roncando y sonaba como una sierra eléctrica en un aserradero a punto de desmoronarse, tomó un trozo de roca que le pareció satisfactoriamente lisa de un lado y satisfactoriamente dentada del otro. Cerró la palma sobre el lado liso y continuó su arrastre sinuoso de serpiente hacia donde estaba él, con el franco brillo de la muerte en sus ojos. 4. El plan de Deta era brutalmente simple: pegarle a Eddie en la cabeza con el lado dentado de la roca hasta que estuviera tan muerto como la misma roca. Luego tomaría el revólver y esperaría que volviera Roland. Cuando su cuerpo se incorporara, ella le daría a elegir: llevarla de vuelta a su mundo o negarse y morir. «Vas a quedar en paz conmigo de cualquier manera, nene», le diría, «y con tu amigo muerto ya no podrás hacer nada más de lo que dijiste que querías hacer».
Si el revólver que el hombre malo de verdad le había dicho a Eddie no funcionaba, era posible, ella nunca había conocido a un hombre tan odioso y temible como Roland, y no había astucia de él que pudiera sorprenderla, se lo cargaría de todas maneras. Se lo cargaría con la piedra o con sus manos desnudas. Estaba enfermo y le faltaban 2 dedos. Podría con él. Pero a medida que se acercaba a Eddie, le sobrevino un pensamiento inquietante. Era otra pregunta y otra vez parecía ser otra voz la que le preguntaba. ¿Y si lo sabe? ¿Qué pasará si en el momento en que matas a Eddie, él lo sabe? Él no sabe nada. Estará demasiado ocupado en conseguir los remedios y en acotarse, por lo que yo sé. La voz extraña no respondió, pero ya había plantado la semilla de la duda. Ella los había oído hablar cuando la creían dormida. El hombre malo, de verdad, necesitaba hacer algo. Ella no sabía qué era. Lo único que Deta sabía era que tenía que ver con una torre. Podía ser que el hombre malo de verdad creyera que su torre estaba llena de oro o de joyas o cosas por el estilo. Había dicho que para llegar ahí la necesitaba a ella y a Eddie y a otro tipo más, y Deta pensaba que tal vez fuera cierto. ¿Por qué si no estaban ahí esas puertas? Si se trataba de magia y ella mataba a Eddie, él podía saberlo. Si ella mataba su manera de llegar a la torre, pensó que podía estar matando la única cosa por la que vivía el cabrón pichagris. Y si sabía que no tenía nada por qué vivir, el cabrón podía hacer cualquier cosa, porque el cabrón ya nada le importaría un bledo. La idea de lo que podría ocurrir si el hombre malo de verdad volvía en esas condiciones hizo temblar a Deta. Pero si no podía matar a Eddie, ¿qué iba a hacer? Podía tomar el revólver mientras Eddie dormía, pero cuando volviera el hombre malo de verdad, ¿podría manejar los dos? Simplemente no lo sabía. Sus ojos se posaron sobre la silla de ruedas, comenzaron a alejarse y luego volvieron, rápido. En el respaldo de cuero había un bolsillo profundo. De ese bolsillo sobresalía un trozo de cuerda con la que la habían atado a la silla. Cuando vio la cuerda, comprendió cómo podía hacerlo todo. Deta cambió de dirección y comenzó a arrastrarse hacia el cuerpo inerte del pistolero. Pretendía sacar lo necesario de ese morral que él llamaba cartera. Luego tomar la cuerda tan rápido como pudiera, pero por un momento se quedó congelada junto a la puerta. Al igual que Eddie, ella interpretaba lo que veía en términos cinematográficos, solo que esto más parecía una serie policíaca de televisión. El escenario era una farmacia. Ella veía a un farmacéutico que parecía atontado de miedo y Deta no lo culpaba. Había un revólver que apuntaba directamente a la cara del farmacéutico. El farmacéutico estaba diciendo algo, pero su voz sonaba distante, distorsionada, como si lo oyera a través de los altavoces. No podía darse cuenta de qué era. Tampoco podía ver quién sostenía el revólver, pero en realidad no le hacía falta ver quién era el tipo del atraco, ¿verdad? Ya sabía quién era. Era el hombre malo de verdad. Es posible que allá no tenga la misma pinta. Puede llegar a parecer una bolsita rechoncha llena de mierda, incluso podría tener pinta de negro, pero sigue siendo él, por dentro, seguro. No le tomó mucho tiempo conseguir otro revólver, ¿eh? Apuesto a que nunca le toma mucho tiempo. Muévete, Deta Walker. Abrió la cartera de Roland y brotó el leve y nostálgico aroma del tabaco atesorado durante mucho tiempo, pero ya desaparecido. En cierto sentido era muy parecido al bolso de una mujer, lleno de lo que a primera vista parecía un revoltijo amontonado de cosas, pero si se miraba con detalle contenía el equipo de viaje de un hombre preparado prácticamente para cualquier contingencia. Tuvo la idea de que el hombre malo de verdad llevaba una buena cantidad de tiempo en pos de su torre. Si esto era así, las cosas que aún le quedaban, por pobres que fueran, eran de todo por sí motivo de asombro. Muévete, Deta Walker. Tomó lo que necesitaba y comenzó a serpentear de un modo silencioso y regresó a la silla de ruedas.
Al llegar se apuntaló sobre su brazo y tiró de la cuerda hasta sacarla del bolsillo, como una pescadora que enrollara el sedal. De vez en cuando le echaba una mirada a Eddie, solo para asegurarse de que seguía dormido. No se movió en ningún momento hasta que Deta arrojó el lazo alrededor de su cuello y lo ajustó bien. 5. Lo arrastraban hacia atrás. Al principio pensó que aún estaba dormido y que se trataba de una horrible pesadilla en lo que la enterraban vivo, o tal vez lo asfixiaban. Luego sintió el dolor del lazo que se hundía en su garganta y la saliva tibia que corría por su mentón al boquear. Esto no era un sueño. Palpó la cuerda y trató de alcanzar los cabos. Ella tironeó con sus fuertes brazos. Eddie se dio un topetazo al caer de espaldas. Su cara estaba poniéndose púrpura. «Estate quieto», silbó Deta detrás de él. «No voy a matarte si te estás quieto, pero si no dejas de moverte, te voy a ahogar». Eddie bajó las manos y trató de quedarse quieto. El nudo corredizo que Deta le había enroscado alrededor del cuello se aflojó lo suficiente como para permitir la entrada de un delgado y ardiente hilo de sangre. Solo podía decirse que era mejor que no respirar del todo. Cuando se calmó un poco el aterrorizado latido de su corazón, trató de mirar hacia atrás. Inmediatamente el lazo se ajustó otra vez.